Porque obviamente, esto es público, las negociaciones del frente ha sido que, por lo que entiendo, van a ir en una coalición. Entonces van a negociar sus plurinominales. Entonces, el PRI tiene o le apuesta a Beatriz, o sea, o apuesta a largo plazo, que pudiera ser Beatriz la candidata del frente y medio resurgir de entre las cenizas en las que andan para ser la voz de oposición en 2024, de una oposición más digna, con más argumentos, o se aguantan y se conforman con las plurinominales. Esa es la decisión. El que Santiago Krill se sumara a Xochitl Gálvez era algo que indudablemente iba a pasar, más tarde que temprano. O terminaba perdiendo Santiago Krill y terminaba sumándose a Xochitl Gálvez por ser del Partido Acción Nacional, o lo hacía en este momento tal y como pasó. Entonces, lo que está pasando ahorita es que subestimaron a Beatriz Paredes. Entonces, viene la declinación de Santiago Krill. Y a la par, Xochitl Gálvez, escuchen esto, se le va a Beatriz Paredes en Quintana Roo. Porque según Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes es la corcholata de Morena del PRI. O sea, Xochitl, insisto, hace lo que no le gusta que le hagan. En vez de reconocer que Beatriz es competitiva dentro de las ideologías del PRI, PAN, PRD, que Beatriz ha tenido un buen debate y que Beatriz ha puesto ya sobre la mesa y que la subestimaron, en vez de reconocer eso, hoy Xochitl Gálvez sale a decir que Morena está detrás de Beatriz Paredes porque quieren que ella sea candidata, porque cree que la única que es competitiva contra Claudia Sheinbaum es ella. Escuchen lo que dijo Xochitl Gálvez en Quintana Roo. Una encuesta que acabo de ver, los que más quieren que sea Beatriz son los de Morena. Son los que están subiéndole en las encuestas, pero obviamente no la van a sostener en una votación final, porque ahorita lo que quieren es que me gane, porque ya se dieron cuenta que yo sí le doy batería a su corcholata favorita, o sea, ya se dieron cuenta que de tú a tú, eso es otra cosa, a ver, que quite al presidente, a ver, solita y yo, va, pero pues obviamente tiene a su jefe de campaña en Palacio Nacional, tiene a su jefe de campaña haciendo uso de toda la, digo, no creo que sea casualidad, pero ayer que llegué al aeropuerto, a todas mis compañeras dejaron pasar y me dijeron, traiga su maleta, ¿no? Y entonces le empezaron a abrir, le dije, güey, lo único que vas a encontrar son calzones, o sea, neta, no traigo nada. Porque me revisaba y me abría y buscaba, o sea, como que traía yo en una maletita que venía de Houston, ¿no? Entonces, sí están cañones, o sea, sí están como queriendo ver si traía yo el reloj de una marca famosa, pues ni tuve chance más que pasar a la farmacia Walgreens a comprar unas vitaminas a mi marido. Entonces, se nota la presión que se está ejerciendo contra mi persona en detalles como ese, ¿no? Yo quiero saber, la neta, o sea, yo necesito saber cómo es que en una encuesta puedes saber que una persona que es de un partido prefiere que Beatriz Paredes sea la candidata. Yo sí quiero saber cómo le hacen en las encuestas para lograr eso. Porque las encuestas te dicen cómo está la preferencia en determinadas zonas mediante la metodología. Pero pues tú no puedes decir que ciertas personas de un lugar son de un partido, nada más porque tuvieron una buena votación. ¿Cómo le haces para asegurar que en una encuesta los de Morena prefieren que Beatriz sea candidata? ¿Cómo? O sea, seguramente les tuvieron que haber preguntado, ¿es un partido político? ¿Te identificas con un partido? Porque yo no conozco una sola persona de Morena que te diga que quiere que alguien de oposición sea candidato. Yo puse una encuesta en Twitter en donde, o sea, puse a los dos bandos, que quién había hecho una mejor campaña de los del frente y los de la 4T. Y del frente, las respuestas eran que ninguno. Que ninguno. Porque en estos momentos, los que son de la 4T o que son pro AMLO o que son pro Morena o que militan en el partido o simpatizan con él, no quiere que ninguno de ellos sea. Quieren, o sea, se van con su candidato o se van con su candidata. Entonces, lo que pasa con Xochitl es que subestima a Beatriz y el peor error que puede hacer es ese, porque la que está demostrando que tiene miedo es ella. ¿Cómo empezaron los pleitos con Beatriz Paredes? Por el foro de Durango. En el foro de Durango empezaron las broncas. Porque Beatriz Paredes, en el foro de Durango, que esto no se los puse,
mientras hablaban de las instituciones y transparencia y demás, se aventó este speech en donde dice que solo alguien con las manos limpias es capaz de combatir la corrupción. Escuchen por qué. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Se requiere una transformación estructural del sistema, pero también se requiere una convocatoria a la ética pública. Nuestro país requiere reencontrarse con la ética. Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar, de no jugar con la corrupción como bandera demagógica. Por eso está enojada Xochitl. Porque en este speech, Beatriz Paredes dice que nadie que haya permitido contratos, vaya, le quedó el saco, se lo puso, porque aunque ella se defiende y todo, se puso el saco. El peor error de Xochitl Gálvez fue haber subestimado a Beatriz Paredes. Porque si uno escucha, o sea, más adelante tenemos las comparaciones, pero si escuchas lo que dice una versus lo que dice la otra, por el lado de Xochitl escuchas más veces, es que AMLO hizo esto mal, entonces lo que yo voy a hacer es esto, pero es que AMLO hizo esto, pero es que me tienen miedo, pero la. Y de Beatriz Paredes, incluso la propia Beatriz Paredes sale a decir, sí, Andrés Manuel y todo, pero esto es más allá que, o sea, espérense, no es Andrés Manuel. No todo es Andrés Manuel. Si escuchas los discursos son muy distintos. Muy distintos. Ahora, ¿qué responde Beatriz Paredes a esto que dice Xochitl Gálvez, que es pues la queja de que ellas estarían apoyándola desde Morena? Pues escuchen usted todo lo que dijo Beatriz en una entrevista con Azucena Oresti. Santiago Krill, Beatriz. Pues no nos han confirmado las dirigencias. Yo esperaré a escucharlo en voz del propio Santiago Krill. No me sorprendería, ya se venía escuchando, pues son decisiones individuales de cada persona, así se dan las cosas, y el juego sigue, la partida sigue. Me parece que es cada quien toma las decisiones en función de sus realidades y de su contexto. Yo creo que se simplifican los debates. Ahora estaremos participando, si esta noticia se confirma, dos aspirantes en los debates. El más próximo ya es mañana, Beatriz. Efectivamente. Oiga, y se le antoja, ve con buenos ojos, se vuelve más interesante un cara a cara con Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez. Me parece que la realidad es un hecho. Yo no soy una gente que se sorprenda ante la realidad. Simplemente en lugar de 3 minutos tendremos un poquito de más tiempo. Pero bueno, pues ahora sí, se decía mucho que con 2 panistas se podía ahí disolver el voto panista y que podría ponerse en riesgo la aspiración presidencial de Xochitl Gálvez, y ahora pues es PRI y PAN, sería ya, Beatriz. Pero Xochitl ha dicho que no es panista, entonces pues es un asunto que decidirán los panistas. ¿Cómo se siente en esta recta final, Beatriz Paredes? Muy entusiasmada, estoy convencida de que es una nueva etapa en la vida política del país. Es importante que la gente conozca las propuestas, es importante que tengamos capacidad de convencer a los ciudadanos de que somos una verdadera opción frente a Morena,
creo que el tema no está entre nosotros, me parece que se está enfocando demasiado en el proceso interno. El verdadero asunto es que representemos alguna alternativa en relación a la elección de 2024. Oiga, es Beatriz Paredes, aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Xóchitl Gálvez dijo que los que quieren que Beatriz Paredes sea la candidata son los de Morena, los que están firmando en las encuestas, porque lo que quieren es que le gane usted a Xóchitl, porque ya se dieron cuenta que ella sí da batería a las corcholatas. Uy, pues si fuera eso, imagínese, tendría yo enormes posibilidades de victoria, porque en todas las encuestas la gente de Morena se dice que tiene enormes guarismos. Mire, a mí no me gusta entrar en debates que no tienen sentido, no tienen ni siquiera seriedad. Creo que de repente la gente, con tal de llamar la atención, hace afirmaciones muy irresponsables. Oiga, pero aventó un dardo pues muy certero en el debate de Monterrey, Beatriz, que bueno, pues si no era para Beatriz, si no era para Xóchitl, ¿para quién era? ¿Cuál dardo? Cuando Azucena? usted dijo que para estar como aspirante presidencial, pues no se podía tener ninguna denuncia de corrupción en su expediente. Pues ¿a quién se refería, Beatriz? Me refiero a una convicción, Azucena. Es algo que yo he repetido a lo largo de toda mi trayectoria y no tiene un destinatario específico, es una convicción. Yo creo que para que dejemos de defraudar a la ciudadanía, hay que gobernar con principios, y el primer principio es tener moral pública. Pero no se refería a Xóchitl. Lo he dicho reiteradamente, cuando yo me refiero a alguien, lo hago directamente. Estaba haciendo un planteamiento conceptual. Hay un choque entre ustedes, porque, bueno, eso se ha leído, Beatriz. Y lo he aclarado muchas veces, Azucena, yo no me presto a estos juegos. ¿Cree que en México es posible tener de nuevo a un presidente o presidenta priista, Beatriz, en todo este contexto de tanto desgaste del partido? Eso me lo preguntaron muchas veces antes y es una respuesta que solo podrá dar la ciudadanía. Creo que la ciudadanía va a examinar las biografías de las personas, la ciudadanía va a revisar quiénes tienen capacidad de respuesta, quiénes conocen al país, quiénes pueden plantear las soluciones que se requieren en este momento. La gente está por encima de los partidos. Oiga, cuando la semana pasada, y parafraseo porque no lo recuerdo textual, cuando usted decía, bueno, Santiago Krill se va a mantener aquí hasta el final, es muy buena idea que estemos los tres, etcétera. ¿Usted ya sospechaba algo que lo podían bajar o que se podía bajar, Beatriz? No, yo le estaba haciendo una cordial invitación a quien había sido secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Fox, trabajando con Xóchitl Gálvez en el gabinete del presidente Fox. Él parece ser que va a tomar una decisión distinta. Yo esperaré a escuchar sus declaraciones. Bueno, y ojalá que podamos volver a escucharla a usted aquí en este espacio. Gracias, Beatriz Paredes. Cuídese y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Ahí está. Eso es lo que dijo Beatriz Paredes. Entonces, si se dan cuenta, obviamente hay ya 100 morenas se están peleando, pues ya sería el colmo que en el PRI, PAN, PRD no. Entonces, aquí la decisión que tiene el frente, sobre todo el PRI, es muy clara. O le apuestan a elevar el nivel del debate, o le apuestan a desplegar la famosa maquinaria priista que está más que dormida, o le apuestan a reavivar, a echarle un poquito de aceite y a prender los motores de la famosa maquinaria priista para echarle toda la carne al asador a Beatriz Paredes, o se conforman con unas flores. Esa decisión la deberán de tomar. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Y por eso les digo que sí hay un cierto miedo por parte de Xóchitl Gálvez, porque según Encol, o sea, según esta encuestadora Encol, que para ellos funcionan, son importantísimas. Si ponen a Claudia Sheinbaum como la candidata, Beatriz Paredes tiene un 26% de preferencia efectiva versus un 55% de parte de Claudia Sheinbaum. De preferencia bruta, 23,49. Y esto es, si ponemos a Xóchitl
con, con Claudia Sheinbaum. Si la ponemos con Ebrard, sube un poquito la preferencia de Xóchitl Gálvez, pero se sigue manteniendo abajo. Pero si ven Beatriz Paredes, es igual o más competitiva que Xóchitl Gálvez. Beatriz Paredes de preferencia bruta contra Claudia Sheinbaum tiene 24, de preferencia efectiva 28, versus Xóchitl, que la preferencia efectiva que traen es de 23 versus 26, según Engel. Este es el miedo de Xóchitl, que Beatriz Paredes sí le representa una competencia directa. Es igual o más competitiva de ciertos careos. Aquí está, 24-28, Beatriz Paredes. Y de hecho, Beatriz Paredes se queda igual si su candidato, o sea, el candidato fuera Marcelo. Exactamente igual. Y si ya meten a este de Samuel García, pues bueno, el PRD ahorita sí no figura mucho que digamos, ¿verdad? Digo, Movimiento Ciudadano. Si ven, Beatriz Paredes sigue teniendo es altamente competitiva, igual que, o más que Xóchitl Gálvez. Y esa es la razón por la que Xóchitl Gálvez sale a decir que Beatriz Paredes es cargada de Morena. Porque es muy fácil culpar a alguien o decir que un partido tiene más las manos metidas que reconocer cuando empiezas a bajar o cuando te empieza a desinflar. Y entre menos la menciona el presidente, más va a bajar. O sea, hoy el presidente la volvió a mencionar, va, pero entre menos la menciona el presidente, más va a bajar. Si ustedes, y porque sé que aquí luego nos vienen a escuchar que son fans de Xóchitl, está bien, pero vaya, no, yo no estoy diciendo que coincido o estoy de acuerdo con Beatriz Paredes, pero de lo que siempre nos hemos quejado desde el inicio de esta administración es que el debate lo han mantenido muy pobre. O sea, el debate por parte de la oposición es regresen las estancias infantiles, regresen todo lo del pasado. ¿Sí se dan cuenta que la gente en el 2018 votó para que se eliminaran cosas del pasado? O sea, sí entendieron eso. Entonces, cuando esperas los discursos, en vez de esperar regresar cosas del pasado, lo que esperas son propuestas nuevas. Y si alguien ha rescatado propuestas del pasado, hasta las que no sirven, ha sido Xóchitl Gálvez. Perdón, pero sacar eso de que hay que recuperar las experiencias exitosas de Calderón como la de Juárez, no, pues ya mejor miéntame la madre. Pues sí, ya, ¿para qué quiero eso? No, pues no. Entonces, cuando ves a Beatriz Paredes y escuchas lo que dice, puedes no estar de acuerdo con lo que dice y todavía decir, lo podemos debatir. Se puede debatir eso, se puede elevar el nivel del debate. Entonces, honestamente, según datos de encuestadoras, Beatriz Paredes es igual o más competitiva que Xóchitl. Y eso es algo que no se esperaban en el PAN, porque iban muy confiados. Estuvieron muy contentos, estaban muy tranquilos, realmente pensaron que le iban a ganar. Y entonces llega el fenómeno Beatriz Paredes, que insisto, se le pueden criticar muchas cosas desde su gobierno en Tlaxcala, muchas, pero el simple hecho, y ahí les va, porque no es que Beatriz Paredes sea muy querida en Tlaxcala, pero tampoco es tan odiada. Y si uno se va a Hidalgo, se va al pueblo, el simple hecho de ir al pueblo de Xóchitl Gálvez y escuchar que la gente se queja de Xóchitl y desmiente la historia de Xóchitl Gálvez, y vas a Tlaxcala y de lo que te pueden decir es de lo que se quejan que no hizo Beatriz Paredes, pues creo que te está dando un amplio margen. Entonces, sí, esa es la razón por la que Beatriz Paredes está creciendo, porque el discurso de Xóchitl Gálvez ya empezó a cansar. Y ahí les va, insisto, la decisión que deben de tomar, sobre todo en el PRI, es si le siguen echando toda la carne al asador o no. Y todavía pueden tomar una decisión. Si empieza a haber imposiciones por parte del PAN o negociaciones o presiones, pueden separarse. O sea, todavía pueden separarse. Pueden irse por un lado y que Beatriz sea su candidata y que Xóchitl sea la candidata del PAN. Todavía lo pueden hacer. Y lo que he resaltado es que a mí sí me daría muchísimo gusto ver por primera vez en la historia de México más de una candidata mujer y además competitivas. O sea, que realmente son competitivas, no como Josefina, que la pusieron ahí de relleno, y dices Josefina, hija, o sea, no daba. No como Margarita Zavala, que no daba, no te dan para el debate. Hoy lo bonito es que ves más de una mujer realmente competitiva y con posibilidades en la contienda presidencial. Y creo que ese es un gran avance para un país que todavía tiene una cultura bastante machista. Eso sí lo rescato independientemente de sus ideologías. Pero también digo, no solamente por ser mujer quiere decir que te vamos a dar un cheque en blanco y que vamos a confiar en ti ciegamente. Las mujeres también se corrompen. Entonces, ese es el punto.
que el género ya lo estamos rompiendo y eso sí lo celebro. Pero de ahí en fuera, lo que está pasando en el PRIAN no es tan distinto a lo que está pasando en Morena.